Pirelli también se unió al clan Verstappen. Max Verstappen pidió antes de comenzar la temporada unos neumáticos más duros para poder poner más peso en el tren delantero. Ahora vamos a explicar bien la diferencia entre Max Verstappen y el sobreviraje y Checo Pérez y el subviraje, porque veo que muchos aún no lo han entendido y quiero que este tema quede muy claro para que veáis la diferencia entre Max Verstappen y Checo Pérez, y veremos toda la decisión polémica que tomó Pirelli para beneficiar a Max Verstappen. Veremos cómo le dio la razón, le hizo sus neumáticos y también en Silverstone los han hecho más duros también para favorecer la conducción de Max Verstappen, ya no de Red Bull, sino de Max Verstappen y en detrimento de Checo Pérez. Vamos a estudiar esto bien y no solo eso, sino que también vamos a analizar, como me habéis pedido muchísimos de vosotros y vosotras en los comentarios, que veamos la diferencia de paso por curva con dos onboards al mismo momento de Checo Pérez y Max Verstappen. Lo vamos a hacer, vamos a analizar a supercámara ultra slow qué es la diferencia entre Checo Pérez y Max Verstappen. La he explicado en muchas ocasiones y la vamos a ver también en telemetría. Este va a ser un vídeo muy nutritivo porque vamos a entender todo lo que es la diferencia entre la conducción de Checo Pérez y Max Verstappen. Lo vamos a ver en telemetría y lo vamos a ver en cámara super slow, para que te quede absolutamente claro cuál es la diferencia entre el coche de Max Verstappen y el de Checo Pérez, para que veas por qué Checo Pérez nunca podrá conseguir un coche campeón del mundo si las cosas siguen así en Red Bull. Fijaros, el subviraje y el sobreviraje son dos tipos de conducción. El sobreviraje es lo que le gusta a Max Verstappen y el subviraje es lo que le gusta a Checo Pérez. El sobreviraje consiste en que tú giras el volante y las ruedas giran más de lo que tú giras el volante. Es decir, tienes un tren delantero muy potente para apretar la frenada y frenar en el último momento, tirar el coche en el último momento, que el coche tenga muy buen ángulo de giro, es decir, gire de forma muy contundente. ¿Y qué peligro tiene? Pues como podéis ver aquí arriba, como un coche de rally te puede derrapar. Ese es el problema del sobreviraje y lo que te quieren vender es que Max Verstappen sabe contravolantear muy bien y por lo tanto conduce mucho mejor así, y Checo Pérez no sabe hacer esta conducción y por eso opta por la otra. Otro piloto que también le gusta esta conducción es Fernando Alonso o Lewis Hamilton, que les gusta el subviraje. ¿Qué es el subviraje? El reparto de pesos, etcétera, se configura entre el medio y para atrás del coche para tener más estabilidad en la frenada. Frenas más tarde pero de manera más estable y lo que más pronto pero de manera más estable, y lo que consigues si tienes una buena configuración como hace Fernando Alonso en el coche y no Checo Pérez, que no le gira, es poder traccionar mejor a la salida de la curva. ¿Eso qué significa? Que podrás llegar a más velocidad al final de la recta y conseguir mejor paso por curva, ¿no? Entonces son dos métodos de conducción que hemos explicado y ahora vamos a ver la diferencia explicándola justamente con Checo Pérez y Max Verstappen. Lo vamos a ver en vídeo, pero lo que voy a enseñar en vídeo es esto. Es el momento después de que Max Verstappen sobrepasa a Checo Pérez, donde aprieta el turbo para quitarle de la zona de DRS y se ven los puntos fuertes del botón rojo de Max Verstappen. Fijaros que, como hemos analizado en multitud de ocasiones, la diferencia, para que sepáis, está en la frenada. ¿Qué quiere decir? Fijaros aquí que la línea recta blanca Pérez, azul Verstappen, llega a 300 km por hora, hacen la frenada y fijaros como aquí en la frenada Checo Pérez pierde pues eso, una décima, 2 décimas en esta frenada y en esta parte de la aceleración. Checo Pérez frena, fijaros que aquí podemos ver cómo es el acelerador y el freno. Fijaros que van al milímetro, fijaros, ¿vale? Fijaros que el blanco, que es Pérez, pisa un poquito antes el freno, pero un poquito, como os digo, esto es subviraje sobre viraje, pero muy pequeña la diferencia. Fijaros que tanto el freno como el acelerador se mantienen constantes, pero la diferencia crece. ¿Por qué? Porque el estilo de conducción del coche es totalmente diferente. Ahora vamos a ver fotos de los alerones también, que se están viralizando en las redes sociales, para que veáis también que los coches están claramente diferentemente configurados. Y fijaros como en el paso por curva, aquí acaba la frenada y ya ha perdido algo de tiempo, y esto es después de la gran recta, y aquí en el paso por curva, fijaros cómo aquí pierde, pues lo que había ganado 2 décimas, lo pierde, ¿vale? Y fijaros aquí en la frenada otra vez, de 0,023, pasamos a 0,044, pierde la frenada, pero de 0,070, aquí en el paso por curva, por estas curvas, fijaros que la diferencia se va a 4 décimas
que es prácticamente lo que hay al final de la vuelta. Ya lo habíamos analizado, toda la diferencia está en este segundo sector, sobre todo en la frenada y en la tracción al salir de la curva, ¿no? Carga aerodinámica, lo que decimos siempre, ¿vale? Una vez hemos demostrado esto en telemetría, te voy a enseñar ese punto donde es el final de la frenada y comienzan a acelerar para que veas en qué momento el coche de Checo Pérez no gira. Pero no es que no gire por sabotaje, sino por configuración del coche, es decir, el coche de Checo Pérez está configurado para tener subviraje y el coche de Max Verstappen para tener sobreviraje. Aquí veis otra vez la diferencia y aquí podéis ver. Este post lo puedo dejar, dice a modo de resumen, si el monoplaza tiene el centro de presiones adelantado, en la parte delantera, tendrá más grip aerodinámico en el eje delantero y por lo tanto será sobrevirador como un coche de rallies, ya que las ruedas traseras podrían derrapar ya que tiene menos peso en la parte trasera. En caso contrario, si el centro de presiones está por detrás, como le gusta a Checo Pérez, del punto medio, tendrá más carga aerodinámica en el eje trasero y será subvirador, por lo tanto tendrá más una frenada más estable, no podrá frenar tan tarde, pero sobre todo la diferencia cuando va a acelerar al salir de la curva debería de salir mejor. Esto no se manifiesta aquí porque fijaros que al final de la frenada 0,044 y cuando llegan al final son 4 décimas. Entonces esto no se manifiesta, la configuración del coche de Checo, que es lo que denunciamos, no se ve reflejada en que funcione bien, ¿vale? Y ahora vamos a ver el vídeo, no sin antes ver el bombazo de que Verstappen pide neumáticos delanteros más fuertes para hacer, por eso te lo he explicado y ahora te lo pongo, porque quería el eje delantero más fuerte porque es su estilo de pilotaje diferente de Checo Pérez, que es sobreviraje. Esto fue publicado en el 12 del 8 de 2022 y fijaros que aquí en el 8 de febrero de 2023 cómo el neumático de Pirelli podría favorecer a Max Verstappen, ¿no? Y lo que dice es eso, que dice, por ejemplo, se sabe que a Verstappen le gusta conducir un tren delantero fuerte y un tren trasero flojo. El coche bien podría inclinarse hacia el sobreviraje para él, ¿no? Que los neumáticos parecen ser una buena noticia para el bicampeón del mundo, aunque señala que el peso será un factor clave para disimular un poco, pero parece que le hicieron Pirelli los neumáticos a medida para que pudiera sacar estas diferencias que ves en el paso por curva, y ahora vamos a ver en vídeo a Checo Pérez para tener un mundial más sencillo, ¿no? Pues una vez visto esto, la diferencia entre el subviraje y el sobreviraje, dejadme ver un momento porque vamos a ver el vídeo donde veis esa diferencia de 3-4 décimas que sale en un momento, la vais a ver con las cámaras medidas on-board para que veáis exactamente cuál es el problema de Checo Pérez. No sin antes enseñar la diferencia de coches, ¿vale? Fijaros que esto se ha hecho bastante viral y aquí podéis ver la diferencia de configuración de coche porque uno está para sobreviraje y el otro para subviraje, y fijaros aquí como Checo Pérez este ángulo viene mucho más al centro que el de Max Verstappen, que es más recto, y el ángulo de giro este viene más hacia aquí al final. Fijaros también la ala trasera, la diferencia que es más ovalada, más curvilínea diríamos, la de Checo Pérez, y también vemos diferencias aquí. Estas diferencias también las podemos ver más ampliadas, ¿vale? Aquí podéis ver la foto de Verstappen y la foto de Checo Pérez. Ya veis que, por ejemplo, la de abajo a la izquierda, en el caso de Pérez y en el caso de Verstappen, son totalmente diferentes la manera como recogen el aire. Fijaros la ala trasera, la diferencia entre la de Checo Pérez y la de Max Verstappen. La de Max Verstappen un espacio más cóncavo y la de Checo Pérez como que parece más abultado, y sobre todo la diferencia en el tren delantero, que es lo que marca la diferencia Max Verstappen. Fijaros cómo el alerón de Checo Pérez está con la curva casi al medio del alerón y el de Max Verstappen ahí no tiene curva, es todo recto. Una configuración totalmente diferente que hace lo que hemos podido observar en telemetrías, que ahora te voy a enseñar exactamente en esa vuelta que hemos analizado el momento en el que Max Verstappen le saca esa diferencia. Esto es cámara ultra slow, está avanzado 1,5 segundos la cámara de Checo Pérez. ¿Para qué? Para que en el momento en el que pasan por la curva donde se está escapando Max Verstappen apretando el turbo, vayan cuadrados. Lo he cuadrado bastante bien, ¿vale? Esto lo hemos hecho nosotros en Sport Maniáticos, y fijaros que esto pasa alrededor de, fijaros como aquí Max Verstappen ya le ha adelantado, aquí Checo Pérez ya va por detrás. Estas curvas son las para que veáis esta curva, ¿no? ¿Vale? Es esta la que vamos a analizar ahora, ¿vale? Fijaros que estamos aquí, sí, ¿vale? Un segundo, que os pongo un momento la telemetría, que ya lo he enseñado antes, pero para que veáis la curva que es, ¿vale? Un segundito,
que esto lo vamos a dejar ultra claro, ¿vale? Este es el final de la recta, lo que hemos visto ahora. Ahora van por aquí, ¿vale? Y van a hacer esta curva, ¿vale? Aquí, donde está la diferencia es entre esta frenada, ¿vale? Fijaros aquí, y este paso por curva aquí descomunal, ¿vale? Pues entonces aquí vamos a ir exactamente después de la frenada, la frenada de la curva, la que le meten gas aquí un poquito, pum, frenan, y esta frenada es la que vamos a ver ahora, ¿vale? La que le saca 3-4 décimas para que veáis cómo Checo ahí no tiene apenas carga aerodinámica y el coche directamente es que no le gira. Vais a ver que directamente no le gira porque, como os digo, está configurado para el subviraje, para que no gire tan bien, pero a la salida de la curva pueda traccionar mejor. Pero ¿qué pasa? Que a Max Verstappen el sobreviraje es como un coche neutro, no tiene sobreviraje, no tiene que contravolantear, y aquí se va a ver, ¿vale? Esta es la curva, ¿vale? Fijaros a ultra slow como se ve, ¿vale? Un segundo. Que esto es... ¿Vale? Fijaros. Va a ser aquí, ¿vale? Esta es la curva, fijaros las dos onboard, fijaros el piano, como Checo Pérez llega 1 milímetro antes, pero porque Max Verstappen le va a sacar aquí las 2 o 3 décimas, por eso lo he cuadrado a 2 o 3 décimas, para que veáis también como Max Verstappen le va sacando la distancia progresivamente. Fijaros, ¿vale? Como Checo llega un poquito antes, y fijaros, pero nada, estos son 2-3 décimas, ¿eh? Fijaros que Checo adelante tiene aquí la cámara, ese es Max Verstappen que se está escapando, por eso ponemos esta vuelta cuadrada, porque es donde está apretando el turbo para quitarle el DRS, ¿vale? Fijaros cómo vais a ver cómo los dos comienzan igual. Fijaros el ángulo de giro, me habéis dicho, mira el ángulo de giro, Alberto, míralo todo. Sí, el coche de Checo gira menos, no gira por la configuración del coche, por subviraje. Lo hemos explicado y aquí vais a ver la prueba clara que hemos avisado en Sportmaniáticos por activa y por pasiva, que en curvas de menos de 150 km por hora le pasa mucha factura al coche de Checo Pérez, y aquí vais a ver la prueba de qué es exactamente lo que pasa. Fijaros, los dos con el ángulo de volante igual, ¿vale? Fijaros que el ángulo de volante es exactamente el mismo, ¿vale? Fijaros como los dos, Max Verstappen, fijaros, ¡pam! Ya está llegando al punto verde antes que Checo. ¿Qué quiere decir esto? Que Checo antes iba por delante, 10 metros antes. Quiere decir que Max Verstappen frena más tarde, como hemos podido ver en la telemetría, y le saca media décima. Esta es la media décima y ahora vas a ver las 3 décimas, ¿vale? Fijaros que Checo se pega al vértice también, ¿vale? Fijaros como los dos volante al máximo, los dos con el volante al máximo enganchado. Y fijaros que ahora el coche de Verstappen va a seguir pegado al vértice, pero el coche de Checo Pérez va a tender a irse para el exterior. No gira, no mantiene el ángulo de girada. ¿Por qué? Porque no es sobrevirador, porque es subvirador. Y un coche que es subvirador te tira el coche para afuera. Y ahí es donde pierde tanto tiempo. Esto pasa desde el Gran Premio de Australia. Recordaréis que cuando se salió de pista el coche no entraba en pista. Un coche muy subvirador, de más, ¿vale? No tanto como aquí, pero para que veáis que el problema de Checo siempre es el mismo. Frenada y paso por curvas de baja velocidad. Fijaros aquí como los dos tienen el ángulo de volante al tope. Aquí con la ultra slow se ve perfectamente, ¿vale? Y vamos a ver cómo aquí, fijaros, veis, Checo tiene el volante igual, o incluso más. Fijaros que lo tienen más o menos igual, fijaros en la marca de los dos triángulos que tenéis en el guante, ¿vale? Ahí se ve perfectamente la diferencia. Fijaros como aquí, Max Verstappen, aquí ya se ve claramente como va a mucha más velocidad en la curva, ¿vale? Pasa 5 km por hora más, aquí ya le está sacando otra media decimita. Y fijaros como Checo Pérez ya está perdiendo el vértice de la curva, ¿vale? Esto porque el coche tiende a irse para afuera porque es subvirador. Pero no porque no sepa conducir, sino, ¿veis? Porque es el coche. Y aquí, fijaros como Max Verstappen, insisto, no pierde el vértice, recorre menos metros, el coche lo hace mejor, y esto tiene una desventaja para Max, que al final de la curva el coche se le va como un coche de rallies, pero es que el coche de Max no se le va, está perfectamente configurado, con las mejoras, los neumáticos y todo, han conseguido adaptar para hacer un coche neutro. Esto de sobrevirador no tiene nada, porque no sobrevira, es neutro, y el coche de Checo Pérez sí que es subvirador. Fijaros, ¿dónde está? Mirad la diferencia con el piano aquí arriba y mirar la diferencia de Max Verstappen. No es cuestión de volante, mirar cómo gira Max Verstappen y mirar cómo gira Checo Pérez. De hecho, en este momento
Checo Pérez tiene más ángulo de volante que Max Verstappen, es decir, el coche de Checo Pérez se va. Es que la diferencia es clarísima lo que le está pasando a Checo Pérez y en el equipo no hay manera de arreglarlo. Fijaros que aquí ya estamos viendo como el coche de Max Verstappen aún está en la línea, que esta curva es muy larga y interesa para pasar por curva muy rápido y de hacer un buen tiempo, engancharte lo máximo posible. ¿Esto qué significa? Tener más carga aerodinámica y un coche más sobrevirador. Y fijaros Checo que se le va el coche, se está yendo ya lo verde, esto no queda otra, Checo, que levantar un poco el pie. Estos son las 3-4 décimas que pierde en una curva, ¿vale? Esto para los que intenten defender que Max Verstappen conduce súper bien. Es el coche, aquí se ve perfectamente, un coche subvirador y un coche sobrevirador. La diferencia en curvas de baja velocidad es extremadamente alta, es imposible para Checo Pérez poder rendir al nivel de Max Verstappen. Es más, para Checo Pérez es una proeza lo que hizo en Bakú y en Arabia, porque en Bakú y en Arabia tenía este problema y habían curvas así, no sé si me explico, y aún así se pasó por la piedra Max Verstappen. Por eso lo que está haciendo Checo esta temporada es absolutamente impresionante. Fijaros como aquí Checo Pérez ha perdido totalmente el vértice y Max Verstappen comienza a abrir el volante para tener una mejor tracción. Aquí el coche de Max debería de irse un poco para ser normal sobrevirador, pero es que mirar, no se va en ningún momento. Y fijaros cómo van a llegar a la otra curva. Mirar el punto blanco, ¡pam! Llega Max Verstappen y Checo está súper lejos, ya ha perdido 2 décimas o 3 aquí. ¿Por qué? Pues ya lo hemos podido ver, porque el coche no mantiene el ángulo de giro, no gira bien, es un coche que no está bien configurado. Y mi pregunta es, Checo Pérez, ¿por qué no pruebas un coche sobrevirador? Tampoco veo tan difícil de conducir un coche así, porque realmente están vendiendo que Max Verstappen sabe controlar ese coche, pero este coche, mirar el volante de Max, no se va en ningún momento, se va más el coche de Checo Pérez, se ve más tembloroso, y eso que el subviraje favorece que en la salida de la curva tienes una mejor tracción, ¿no? Entonces, cuidado, que se están viendo cosas raras, pero no son raras si te paras a pensar de que las evoluciones solo van configuradas al tren delantero de Max Verstappen. Es decir, si tú sacas una evolución para que el coche tenga un mejor rendimiento con la parte delantera, ahí has matado a Checo Pérez. No sé si me explico. Creo que con este vídeo está quedando muy bien para todos los aficionados y aficionadas que no tienen un nivel alto de telemetrías o de entender sobre viraje, subviraje, qué es la diferencia entre Max Verstappen y Checo Pérez. Aquí queda claramente demostrada que Max Verstappen tiene un coche que es imposible de batir con esta configuración que tiene Checo Pérez. Fijaros aquí como Checo se va más tarde, ¡pum! Aquí Max Verstappen ya está tocando piano y Checo Pérez aún no. O sea, es que esta curva es perfecta. Esta curva de Spa es perfecta en cuanto a carga aerodinámica para poder demostrar esto, la que ha venido, ¿vale? Esto ya simplemente ya es de más verlo, porque la diferencia estaba en la otra, donde le ha sacado las 3 o 4 décimas que hemos visto en telemetría, ¿vale? Voy a volver a ponerlas para que quede claro la historia, que esas 3 o 4 décimas, ¿vale? Esto es final de recta, aquí frena en final de recta, hace tal, la acelerada esta y llega la frenada que te digo, y aquí en este trozo, que es, pum, 0,044 hasta este momento, son 3 décimas, pues esas 3 décimas es lo que te he enseñado, que Max Verstappen puede engancharse al vértice de la curva y Checo Pérez no. Fíjate que luego la diferencia se mantiene. ¿Por qué? Porque ya no vuelven a haber curvas de este calibre como esta tan baja. Fíjate aquí, como en esta frenada también sube de nada a 2 décimas en la frenada y en la aceleración. ¿Por qué? Porque es una curva de baja velocidad. Fíjate aquí, volvemos a ver lo mismo, llega la frenada de 4 décimas, pasa a 7 décimas, esto solo en frenada, ¿vale? Esto solo en frenada. Y fíjate que si nos vamos a lo que es el break, que es la frenada, 0,000, ¡pam! 1 del blanco, frena antes Checo. Otra vez frena un poquito antes que Max Verstappen por la configuración del coche, que como está ajustado el tren delantero, todo bien ajustado, le permite frenar mejor a Max Verstappen. Creo que ahora sí, por fin, ha quedado demostrado todo esto. Ha quedado demostrado también que Verstappen pidió los neumáticos para su tren delantero y que la Pirelli cedió al clan Verstappen y se los dio. Por eso estamos viendo un coche que también se amolda a las configuraciones de Max Verstappen, y por eso estamos demostrando también cómo el coche de Checo Pérez
pese a configurarlo de todas las maneras, de manera diferente al de Max Verstappen, estamos viendo que no consigue un buen rendimiento. Es que es imposible. Fijaros que ya intenta tener una configuración diferente porque su estilo de conducción es diferente. Pero si la normativa de neumáticos, los neumáticos de principio de temporada, los de Silverstone, las actualizaciones del coche, los mecánicos están todos con Verstappen y las evoluciones del coche directamente van enfocadas al tren delantero, no hay ninguna posibilidad de que Checo Pérez pueda competir con Max Verstappen si Max Verstappen tiene el fin de semana normal. Porque lo que hizo en Bakú y en Arabia fue extraordinario, porque lo he enseñado en varias ocasiones y la diferencia esta sigue existiendo, pero en las otras partes Checo llega a recortarle. Por eso acaban tan juntos de ritmo y lo que hizo Checo es una proeza muy grande que es muy digna de destacar. Espero que con esto os haya quedado un poco más claro la diferencia entre Checo Pérez y Max Verstappen y el supuesto sabotaje también donde se incluye también Pirelli, que presuntamente hizo un neumático más fuerte como quería Max Verstappen. Entonces ya aquí hablamos de que a Pirelli le va bien que gane Verstappen, parece que a la FIA también y sobre todo a Red Bull. Todo parece configurado y estratégicamente planeado para que Max Verstappen pudiera tener el mejor coche posible esta temporada. Eso es lo que denunciamos en la Fórmula 1, de que un equipo no pueda acampar a sus anchas y hacer a un piloto campeón quitando toda la emoción. Lo ha denunciado incluso Toto Wolff diciendo: nosotros teníamos un coche superior, pero al menos les dejábamos luchar. Y es verdad, cuántos accidentes hemos visto, cuántas salidas polémicas entre Rosberg y Hamilton. Esto no nos lo está permitiendo Red Bull y por parte de Pirelli parece que se beneficia a Max Verstappen y en detrimento de Checo Pérez por su estilo de conducción, y por parte de la FIA tampoco hemos visto mucha contundencia respecto a Max Verstappen. Entonces veremos, porque parece que la Fórmula 1 está cambiando poco a poco. Yo creo que el dominio de Red Bull va a finalizar, pero ojo, no olvidamos, todo lo que hemos visto ha sido muy duro de tragar. Muchas veces hemos tenido que escuchar el himno holandés y no precisamente por habilidad de Max Verstappen.